Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a mi canal. En este tutorial vamos a seguir haciendo el pelo de Kika y ya se lo vamos a dejar puesto también. Lo vamos a terminar y a pegar a la cabecita. Para eso vais a necesitar, para terminarlo, el ganchillo y el hilo del color del pelo, y para pegarlo el pegamento, que como sabéis, que yo he enseñado en otras ocasiones, yo uso este que no mancha. Un pegamento de tela. Así es que, bueno, pues vamos a hacer que nos quedamos, terminamos la segunda capa de pelo y nos queda la última para rellenar la parte superior. Así es que si lo tenemos, comenzamos. Desde donde terminamos en esta vuelta nos vamos a pasar a la vuelta superior. Entonces hacemos una cadeneta y nos venimos con un punto raso para que nos coincida con un mechón largo al punto de aquí arriba. Ahí hacemos un punto raso y volvemos a hacer los mechones que hicimos de 50 cadenetas. Empezamos en el tercer punto desde el ganchillo y vamos haciendo 10 medio punto alto, pinchando en la hebra de arriba, como hemos hecho en los otros lados, en los otros mechones de vuelta anteriores. Pues hacemos 10, pinchando aquí arriba para que se nos rice un poquito. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a hacer 38 medio punto alto, pinchando en la parte de la cadeneta abajo. Así hasta llegar a la base del pelo. Yo no voy ni contando. Cuando llegamos al final, o sea, a la base del pelo, nos vamos a saltar el siguiente punto, que sería este, y pinchamos en el siguiente y hacemos un punto raso. Y volvemos a repetir 2 veces más este mechón. Tendríamos que tener 3. Volvemos a hacer las 50 cadenetas y los 10 medio puntos cogidos por arriba y los 38 cogidos por abajo. Y al llegar a la base, igual, nos saltamos uno y un punto raso. Así hasta tener los 3 mechones. Ya tenemos hechos los 3 larguitos y ahora hemos llegado a la altura del flequillo. Entonces vamos a hacer 2 mechones de 10 cadenetas, como los que hicimos antes, en las vueltas anteriores. Empezamos en el segundo punto del ganchillo, pinchando abajo, y hacemos 9 puntos bajos por las cadenetas. Y cuando lleguemos abajo, nos saltamos un punto y hacemos otro mechón igual. Llegamos aquí y ahora nos saltamos este y hacemos un punto raso en el siguiente y hacemos otro igual que este, de 10 cadenetas y 9 puntos bajos. Cuando llegamos aquí, nos saltamos este punto y en el siguiente un punto raso. Y ya vamos a rellenar la primera vuelta de la base del pelo. Vamos a hacer una cadeneta y nos vamos a ir a este punto. A ver si lo puedo enganchar. Aquí. Hacemos un punto raso. Y vamos a hacer otra vez, como veis que estamos a la altura de los mechones largos, pues vamos a hacer 2 como el que hicimos antes, de 50 cadenetas. Nos saltamos uno y un punto raso, así hasta tener los 2 mechones. Ya hemos hecho los 2, pues ahora en este puntito que nos queda vamos a hacer uno pequeñito para el flequillo. Volvemos a hacer las 10 cadenetas
y 9 puntos bajos, pinchando en la parte de abajo de la cadeneta. Y ahora cuando lleguemos abajo nos saltamos uno, si podéis, y si no, pues hacéis un punto raso porque ya es el último. Esos son los que me salen a mí. Si veis que os habéis saltado o sale un mechón menos o cualquier cosa, eso no se va a notar. A ver, ¿veis? Aquí me salto este y en este que está aquí escondido, ahí hago un punto raso y ya tengo todo el pelo cubierto. A ver, esto sería así. Como lo voy a pegar, voy a cortar aquí, pero no hace falta que deje hebra. Cortamos y lo vamos a apuntar. Ahí. Y ya lo tenemos. Ahora necesitamos alfileres para ponérselo en la cabeza. Lo primero que vamos a hacer es por el centro. Cogemos un alfiler y buscamos el centro del anillo mágico y lo colocamos en el anillo mágico de la cabeza. Ahí. Y a partir de aquí, primero vamos a pegar la parte de abajo. Hay que tener en cuenta, como está este, que luego hay que dividir los mechones para un lado y para otro. ¿Veis? Solo está pegado la primera capa y el flequillo. Así es que la vamos colocando, que coincida el primer mechón con el brazo y lo vamos sujetando con alfileres. Pues así vais por que no se vean huecos por todos los mechones de abajo hasta llegar a este lado. Ya tenemos todo con alfileres. En el flequillo pues lo vamos a poner, esto es como cada uno y cada una quiera. Yo esto lo voy a poner para acá, así, y estos para este lado. Lo sujetamos y ahora empezamos a pegar. Y este que se lo pegaré luego. Pues como hay que empezar a pegar la parte de atrás. Cogemos el pegamento y ahora vamos levantando echamos y lo dejamos. Yo lo suelo dejar, el que he pegado lo dejo un poco para arriba para saber que este ya le he echado pegamento. Pues así vamos haciéndolo hasta que tengamos todos pegados. No le echéis mucho, solo que quede por aquí más o menos, porque luego hay que hacerle las colas o dejarlo suelto como vosotros queráis. Pues así seguimos. Ya tenemos todo esto pegado. Esto, como he dicho, los de arriba van sueltos y ahora lo que nos queda del flequillo pues lo vais repartiendo. Como a vosotros os guste. Estos quedarán para acá, este lo voy a poner aquí, este aquí, como estos ya se han pegado, este por aquí, y estos dos nos vamos a pegar aquí. Así más o menos, pero eso es a vuestro gusto. Pues pegamos esto y ya la tenemos para peinarla. Vamos a dejar secar, a ver si lo enfoco para que veáis más o menos. Ahora le quitamos los alfileres cuando ya esté seco y ya terminamos. Pues ya la tenemos.
En el siguiente tutorial, depende del tiempo que tenga, o le hacemos la carita o hacemos el vestido, o por lo menos empezarlo. Haremos el vestido en varias partes. Si empezamos el vestido, bueno, pues vais a necesitar el color, en este caso será el verde, pero bueno, es un color que a vosotros os guste. Y si lo que vamos a hacer es bordar la carita, pues ya sabéis que necesitáis hilo de bordar. Así que bueno, ya lo iré viendo a ver cómo lo hacemos. Espero que haya gustado y ya sabes, si te gusta, comparte, dale a like, suscríbete al canal y únete a la comunidad para no perderte ningún estreno. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Así es que ya sabes, crochetea conmigo, sed felices.